Y seguimos diciendo que en los evangelios hay otro dato importante acerca de la santidad de Jesús, y es su conocimiento, su conciencia de no tener pecado. Él sabía que no tenía pecado, era consciente de ello y sabía que hacía siempre la voluntad del Padre. La conciencia de Jesús, pensad que la conciencia humana de Jesús, como verdadero hombre que tenía una conciencia, como nosotros tenemos la nuestra. La conciencia de Jesús era como un cristal transparente. En él nunca vemos, si observamos despacio el Evangelio, los 4 evangelios, los rastreamos con calma, nunca veremos en Jesús el más mínimo reconocimiento de culpa ante nadie. Nunca pide disculpas, nunca pide perdón ante Dios ni ante los hombres para sí. Solamente hay una vez en que Jesús pide perdón y es en la cruz, y no pide el perdón para sí, lo pide para nosotros. Él es consciente de que Él es inocente, de que en Él no hay culpa. Él tiene siempre la serena certeza de estar en la verdad o en lo justo, de haber actuado bien. Nosotros no podemos tener siempre esa certeza absoluta. Podemos tener una certeza más o menos relativa, ¿no? Pero Él la tiene absoluta, plena. Y esto en Jesús, en nosotros podría considerarse presunción, ¿no? En Jesús no tiene nada que ver con la presunción ni con la soberbia. En Jesús es simplemente verdad, es cierto. Esta ausencia de culpa, este no admitir culpabilidad, no está nunca ligado a un determinado hecho evangélico, a una determinada palabra, de cuya verdad, de cuya historicidad podríamos dudar. Es que es algo que está presente en todo el Evangelio. No es un acto, una palabra, está omnipresente en los 4 evangelios desde el principio hasta el final. En realidad es un estilo de vida que se refleja en todo. Si escudriñamos, repito, los 4 evangelios, el resultado va a ser siempre el mismo, no vamos a encontrar otra cosa. Esto es un signo totalmente divino. Es un signo de que este hombre no es solo un hombre, por muy extraordinario y por muy excelente que sea. Para explicar todo esto no basta, no es suficiente la idea de una humanidad extraordinaria y ejemplar, singular, única. Esta seguridad, esta exclusión del pecado, como la manifiesta en Jesús de Nazaret, indicaría ciertamente una humanidad única y extraordinaria, pero excepcional en el orgullo, no en la santidad. Y Jesús es excepcional en la santidad. Es el santo. Una conciencia en así, o es en sí misma el mayor pecado jamás cometido, el acto de soberbia más supino, mayor aún que el de Lucifer, o es en cambio la pura verdad. No tenemos más opciones. O sería el pecado más grande de todos los tiempos, el acto de soberbia más grande, incluso mayor que el del mismo demonio, o simplemente es la verdad. No hay duda, es la verdad. La santidad de Jesús, la pureza de su conciencia, la transparencia de su conciencia, la absoluta inocencia de Jesús es la verdad. No hay más opción, no hay duda. Es más fácil de explicar la conciencia de Jesús de no tener pecado que su conciencia de ser hijo de Dios, que también la tenía. Ambas cosas estaban presentes en su conciencia. Cuando existe culpa, la culpa se manifiesta de una manera o de otra, ¿no? Se manifiesta en nosotros mismos, lo hemos experimentado, pues en el sentimiento de culpa, en los remordimientos de conciencia,
Es una cosa que se repite, una manera de un fenómeno que se repite en cualquier ser humano, ¿no? Como hombre, Jesús podía no tener conciencia de ser el Hijo unigénito de Dios, y si la tenía, no podemos explicarnos cómo ocurría, porque está por medio el salto de una naturaleza a otra, ¿no? Ahí entramos en el ámbito del misterio. Pero como hombre podía tener perfectamente conciencia de no tener ninguna culpa, de ser inocente, porque esto entra en el ámbito de la misma naturaleza humana. Todos tenemos una conciencia, y si escuchamos nuestra conciencia nos dicta el modo de proceder y nos alerta de nuestro estado. Y si lo examinamos, tenemos capacidad, porque Dios nos la ha dado, de saber cómo está nuestra conciencia, cuáles son nuestras culpas, qué errores, qué pecados hemos cometido. Eso cualquier ser humano es consciente de ellos y examina su conciencia y quiere verlo, ¿no? Y más todavía si le pide luz a Dios. Bueno, pues Jesús, en cuanto hombre, era perfectamente consciente del estado de su conciencia, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y el estado de su conciencia es de una limpieza absoluta, de una inocencia absoluta, de no tener culpa. Y esta conciencia de no tener culpa es la que Juan quiere afirmar cuando pone en labios de Jesús aquellas palabras, ¿no?, que ya recordamos, una de las famosas preguntas de Juan. ¿Quién de vosotros podrá acusarme con razón de que he cometido alguna falta? Juan 8:46. Jesús es el solo santo, tu solus sanctus. La liturgia de la Iglesia nos invita a la contemplación de la santidad de Cristo cuando en el himno litúrgico del Gloria in excelsis Deo se dirige a Él en una oración y exclama: tu solus sanctus. Solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Solo. Se entiende no en el seno de la Trinidad. En el seno de la Trinidad no es solo santo. Los tres son santos. Las tres personas de la Trinidad son santas, ¿no? Él es solo santo en el seno de la humanidad. Cuanto hombre, es el único hombre santo, el único santo. Solo tú eres el hombre total y plenamente santo, el verdadero santo de los santos, dice Daniel, el profeta, en el capítulo 9 del libro de Daniel 24. Precisamente por su santidad, Jesús constituye el vértice absoluto de toda la realidad y de toda la historia. Todo va encaminado hacia Él. Todo tiene sentido en Él. Todo se recapitula en Él. Pascal formuló un principio célebre, el de los tres órdenes o planos de la realidad, lo recordamos. El orden de los cuerpos de la materia, el orden del espíritu o de la inteligencia y el orden de la santidad. Son tres planos ascendentes, ¿no? Una distancia infinita, cualitativa, separa el orden de la inteligencia del de la materia. Pero una distancia, valga la expresión, infinitamente más infinita, separa el orden de la santidad del de la inteligencia. Porque el orden de la santidad está por encima de la naturaleza. Mientras que el orden de los cuerpos y el orden del espíritu están dentro de la naturaleza. Pero el orden de la santidad está muy por encima de la naturaleza. Los genios, los portentos mentales que pertenecen al orden de la inteligencia, no tienen necesidad de grandezas carnales y materiales porque no les añaden nada.
A una mente privilegiada, a un genio, no le añade nada la materia. Esa mente en sí ya es privilegiada, ya es excepcional. Igualmente, los santos que pertenecen al orden de la caridad, no ya al orden de la materia, tienen su imperio, su brillo, dice Pascal, su lustre, y no necesitan grandezas carnales ni tampoco intelectuales que no les añaden ni les quitan nada. Son vistos por Dios y por los ángeles, no por los cuerpos ni por las mentes curiosas. Les basta Dios. Pues igualmente al santo de los santos, Jesucristo, dice Pascal, sin riquezas y sin ninguna manifestación exterior de ciencia, está en el orden de la santidad que le es propio. Está por encima de todos los demás órdenes. No inventó nada, no reinó, pero fue humilde, paciente, santo ante Dios, terrible para los demonios, sin pecado. A nuestro Señor Jesucristo le habría sido inútil, inservible, absurdo, vano, tonto, venir como rey para resplandecer en su reino de santidad. Vino con el esplendor de su orden. No necesitaba para nada los esplendores carnales, materiales de este mundo, ni tampoco los intelectuales. Tampoco brilló como un gran intelectual, como un portento intelectual, porque su brillo, su belleza estaba muy por encima de todo lo material. Estaba en el orden, está en el orden de la santidad. Jesús no es solo el punto más alto de la santidad, el culmen de la santidad, sino que también es la fuente, porque como vamos a ver enseguida, de él deriva históricamente toda la santidad de los santos y de la Iglesia. La santidad de Cristo es reflejo de la santidad misma de Dios. Es su manifestación visible, su imagen. Los padres atribuyen a Cristo el título de imagen de la bondad de Dios, que se da a la sabiduría. Lo leemos en el libro de la sabiduría, en el capítulo 7, versículo 26. Lo que la carta a los Hebreos dice de Cristo, refiriéndose a la gloria y a la sustancia del Padre, se debe decir también, por tanto, refiriéndose a su santidad. Este Hijo es el esplendor y la impronta de su ser, dice la carta a los Hebreos, ¿no? Pues podríamos decir, este Hijo es el esplendor y la impronta de su santidad. Hebreos 1:3. Esta misma exclamación, tú solo eres santo, que la Iglesia dirige a Cristo, es la que se dirige a Dios en el Apocalipsis. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Santo. Esta palabra es una palabra hebrea, kadosh, y es el título más luminoso, con N, no con L, luminoso, que hay del Dios de la Biblia. Luminoso hace relación al espíritu, al misterio. Kadosh. Nada llega a darnos el sentido de Dios como la cercanía y la percepción de su santidad. Isaías tuvo una visión de Dios, lo sabemos, ¿no? Bueno, pues de esa visión de Dios, la impresión más fuerte que conservó el profeta es la de la santidad, proclamada
por los serafines con las palabras Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Pues ante Jesús, ante la humanidad de Jesús, ocurría algo parecido. El término bíblico kadosh sugiere la idea de separación, de diversidad. Dios es santo porque es el totalmente otro respecto a todo lo que el hombre puede pensar y hacer. Dios es totalmente otro frente a lo que yo soy capaz como mujer, como ser humano, de pensar o de hacer. Dios es siempre otra cosa, otro, que yo no puedo abarcar, ni pensar, ni hacer. Es algo que trasciende mi capacidad de pensar, de hacer. Mi capacidad humana es siempre otro. Esa es la santidad de Dios. Lo inalcanzable de Dios. Lo que el hombre no puede pensar ni concebir. Siempre es otro. Esto que estoy pensando es Dios. Por grande, por elevado que sea lo que yo esté pensando, Dios es otra cosa. Esta experiencia profunda que he tenido en la oración y la contemplación, que me ha marcado profundamente, ¿es Dios? No, hombre, pero eso es un pequeño vislumbre, un pequeño atisbo, una leve noticia de lo que es Dios. Dios es siempre otra cosa, mucho más. Si yo llegara a poder concebir, comprender y experimentar que es Dios, yo sería una birria. Si cupieran mis capacidades, yo sería un fraude, un consumidor al final. Nunca le podemos abarcar, siempre es otro, absolutamente otro, totalmente otro. El término bíblico kadosh sugiere eso, separación, diversidad, es el otro. De hecho, los hebreos utilizan muchos términos como el inabarcable, el innombrable, el impensable, porque es todo lo que no podemos hacer, mucho más es Dios. No lo sé explicar mejor. Dios es santo porque es totalmente otro. Es el absoluto en el sentido originario de absolutus, es decir, desvinculado de todo lo demás y aparte. De ahí viene la palabra absoluto. Es el trascendente en el sentido de que está más allá de todas nuestras categorías y todas nuestras capacidades, muy por encima, infinitamente por encima de nuestras capacidades y nuestras categorías. Pero todo esto tenemos que entenderlo en el sentido no tanto metafísico cuanto moral. Es decir, no solo en cuanto al ser de Dios, que también es absolutamente otro, sino en cuanto al actuar de Dios. Dios es el que actúa siempre como nosotros no somos capaces de concebir. Por eso Dios nos desconcierta siempre. Por eso Jesús llega al mundo desconcertando a todo el mundo y haciendo lo que nadie hacía. Puso en muy poco tiempo el mundo al revés. Había una ley muy conocida entre los judíos, la ley del talión. Si uno te saca un ojo, tú estás en tu perfecto derecho. Además es que es justo que vayas y le saques el otro ojo. Si uno te da un bofetón,
tú le puedes dar tranquilamente otro bofetón. Esa era la ley de tentación. Si uno te roba un burro, tú vas y le robas otro burro. Si te rompió un diente, vas y le rompes otro diente, solo uno. Porque si no, hasta que se vuelvan a ajustar las cuentas, se quedan todos sin dentadura, porque sí. Diente por diente, ¿no? Y eso era perfectamente lícito, estaba dentro de la ley de Dios para los judíos, la ley del talión. Llega Jesús y dice no. Al que te pide que le acompañes una milla, luego no le pidas tú que te acompañe otra, sino que vas y te acompañas de dos. Y al que te pide prestada la capa, dale también la túnica, que te quedas, pues bueno, en países menores. No importa. Pero vamos, es que hasta ahora esto no era así, pero Él nos muestra de verdad el actuar de Dios. Porque Dios, cuando tú le pides un don, nunca te da ese don. Te da mucho más de lo que has pedido. Mucho más de lo que tú eres capaz de imaginar. Yo creo que eso todos lo hemos experimentado una vez en la vida, ¿no? Yo le pedí a Dios en mi juventud ser feliz. Y me fié de que iba a ser feliz, pero soy mucho más feliz de lo que yo nunca fui capaz de imaginar. Porque Él siempre rompe moldes y nuestra capacidad de imaginar, ¿no? Y por eso cuando la gente se pregunta por la eternidad, yo es que ni me canso. ¿Para qué voy a gastar fósforo y sustancia gris en imaginármelo si nunca voy a llegar? Y cuando llegue allí va a ser totalmente mucho más de lo que yo puedo imaginar ahora. Sé que está ahí, lo espero y me froto las manos esperando, pero no me canso en discurrirlo, ¿no? Curiosidad, pues no mucha. Ya con Dios he perdido la curiosidad, pues me va a sorprender siempre. Me va a ganar siempre, ¿no? Porque Él es santo. Él excede siempre mis capacidades, ¿no? Hasta mi capacidad de desear. Por mucho que yo desee algo, muchísimo, Él me va a dar algo muchísimo mejor que lo que yo sea capaz de desear en este mundo, ¿no? Entonces, me va a vencer siempre. Buena gana tengo de perder tiempo. Es mucho más fácil fiarme y dejarme conducir, ¿no? Santos o rectos se denominan en la Biblia sobre todo los juicios de Dios, no a personas. Sus obras, sus caminos. Santo no es, sin embargo, un concepto negativo que indica separación o ausencia de mal. Eso lo hemos inventado después. Una persona es santa porque en ella no hay mal, está alejada del mal. No. Eso es una acepción que hemos dado nosotros, pero el concepto de santo en la Biblia no tiene nada que ver con eso. Santo es un concepto sumamente positivo, porque indica plenitud de bien, plenitud de gracia, plenitud de Dios. Fulanito es un santo, ¿por qué? Porque no es malo, no. Si no es malo, simplemente es bueno. Puede no ser malo y ser bueno, pero no ser santo. Así, sí. En el mundo hay mucha gente buena que no es santa, que es buena. Porque no tiene mal en sí, pero no es santa. Santa es la persona que tiene plenitud de Dios. Cuanto más llena está de Dios, más santa es. Evidentemente, si está llena de Dios, estará llena de bien. Pero el bien en sí no es santidad. La santidad es Dios. ¿Quién es santísima? La plena de gracia. La que estaba llena de Dios, llena del Espíritu Santo. ¿La Virgen era buenísima? No, la Virgen era santísima. Y como era santísima, evidentemente era buenísima. Pero la bondad no es sinónimo de santidad. La santidad es Dios llenando, en mayor o menor medida, claro,
hay personas más santas, menos santas, el nivel de la santidad, la plenitud, la mayor o menor plenitud de Dios en la persona. Cuanto más llena está la persona de Dios y de su gracia, más santa es. En nosotros la plenitud no es totalmente compatible con la pureza. La una, de alguna manera, contradice a la otra. Nosotros obtenemos siempre la pureza por el arte de renunciar a algo. Es decir, purificándonos. Yo soy pura en la medida que me purifico. Soy pura en mis intenciones, por ejemplo, no me refiero simplemente a la pureza física del cuerpo, a la virtud de la pureza, sino a la pureza integral de la persona, ¿no? La pureza de la intención, la pureza del alma. Y entendemos que yo, por ejemplo, tengo una intención pura a la hora de hacer algo, en la medida en que me desprendo y en que renuncio a intenciones que se puedan ir, ¿cómo se llama? Y que puedan ir interfiriendo, ¿no? En esa pureza de intención. Y nosotros nos purificamos quitando el mal de nuestros actos. Cuantas más cosas malas quitemos de nuestros actos, más puros serán nuestros actos. Ese es nuestro concepto de pureza y de purificación, del común de los mortales. En Jesús no es así. En Él, la plenitud y la pureza coexisten juntas. Él no tiene... Su pureza no consiste en quitar cosas malas. Y su plenitud y su pureza constituyen la suma, sencillez y la santidad de Dios. Dios es el ser más sencillo que existe. De donde se colige que la complicación nunca lleva a la santidad. Por eso el reino es de los pobres, es de los sencillos, es de los niños, porque por ahí va la inocencia. La persona súper complicada es súper complicada, no es santa. Y en la vida espiritual se ve, cuanto más se avanza espiritualmente hacia Dios, más se simplifica la vida. Los principiantes son muy complicados y vuelven locos a un regimiento, porque de repente quieren hacer no sé cuántas cosas y no sé cuántas prácticas, y hay que comprenderles porque al principio es así, pero bueno, cuando ya uno va un poco más avanzado, les mira y dice, pero qué lío, qué agobio de vida espiritual, pero al principio es así y tiene que ser así, ¿no? Pero conforme te vas acercando a Dios, Dios te descomplica. Porque Dios es sumamente sencillo. Lo complicado somos nosotros. Y los que liamos todas las cosas somos nosotros, no Dios. Lo que pasa es que después de que lo liamos, parte del lío es echarle la culpa a Dios. Pero no es verdad. La santidad y la sencillez van juntas. La Biblia expresa perfectamente este concepto diciendo que a Dios nada se le puede añadir y nada se le puede quitar. Siracida 42:21. En cuanto a que es suma pureza, nada se le tiene que quitar, ni se le debe ni se le puede quitar. Y en cuanto a que es suma plenitud, tampoco nada se le puede añadir. En este sentido, la santidad de Cristo, como pura plenitud, coincide con la belleza de Cristo. Un santo puede ser físicamente feo, y hay los feos, unos cuantos. Pero el alma de un santo, si es un alma santa, es bella, porque refleja a Dios. La santidad es el reflejo de Dios. El alma santa transparenta
a Dios. Jesucristo es sumamente bello, infinitamente bello, porque es la imagen de Dios, el espejo de Dios. Contemplar la santidad de Jesús es contemplar toda su inefable belleza. Ciertos iconos orientales de Cristo Señor y de diversos pantocrator, como por ejemplo el de Rublev, parecen expresar plásticamente la idea del Dios que es majestuoso en santidad. En los evangelios, con muchísima frecuencia, encontramos el sentimiento de la bondad y de la santidad de Jesús expresados indistintamente con el concepto de belleza. Marcos dice de él, Marcos nos dice que la muchedumbre decía de Jesús, todo lo ha hecho bellamente. Jesús mismo se define a sí mismo como el bello pastor. El bello pastor es lo mismo que decir el buen pastor, el santo pastor. El concepto de belleza, eres el más bello de los hombres, en la Biblia es santidad, eres el más santo de los hombres. La palabra griega kalos. Jesús dice que Él ha hecho ver a los hombres muchas obras bellas, muchas obras buenas, muchas obras santas. Es sinónimo, ¿eh? Pedro, en el Tabor, exclama: Señor, qué bello es estar aquí, qué bueno es estar aquí, qué santo es estar aquí. Significa lo mismo, se puede traducir indistintamente. Para la Biblia, todo lo que tiene relación con Dios es bello al mismo tiempo que es sano. La belleza bíblica y la santidad son lo mismo. O sea, se identifican. Es el mismo concepto. San Gregorio de Nisa, es que hay un montón de Gregorios. San Gregorio de Nisa escribe: fuera de ti nada me parece bello. Tú, en cambio, eres el único verdaderamente bello. Y no solo bello, sino la misma esencia eterna y personal de la belleza. Ese es Dios. Dostoyevsky, que había intentado representar en un personaje suyo el ideal de una belleza hecha de bondad sin conseguirlo plenamente, escribía, sin embargo, casi excusándose en una carta: en el mundo existe un solo ser absolutamente bello, Cristo. Pero la aparición de este ser infinitamente bello es ciertamente un milagro infinito. También la Iglesia expresa esta sensación de belleza que se tiene en presencia de Cristo y lo hace dirigiéndole la exclamación del Salmo 45: eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia, en tus labios se derrama la santidad. Y por contraposición, considerar cómo el demonio ha pervertido la belleza. Es una manera de atacar a Cristo. Y cómo el príncipe de este mundo ha pervertido y manipulado la belleza. Tenemos que revivir la belleza, ser profetisas y testigos de la belleza, porque la belleza es Dios, es la suma santidad de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperarla, redimirla, no ver la belleza como algo contrapuesto a Dios, no despreciar la belleza, porque la belleza viene de la santidad de Dios, es la santidad de Dios, sino sacarla del lodo y elevarla a su verdadera dignidad, presentar al mundo la belleza como es en verdad, no como se la presenta, no como una moneda de cambio, no como algo que se usa, que se manipula.
sobre todo siendo conscientes de que la belleza de las criaturas no es de las criaturas, es de quien hace a las criaturas bellas. No instrumentalizarla, no utilizarla, no manipularla, no convertirla no prostituirla, porque se prostituye la belleza, se vende y se desecha cuando ya no interesa, como si fuera algo caduco y pasajero. Nos suelen decir, la belleza pasa. Es mentira, porque la belleza de una persona, la belleza auténtica de una persona, es lo que permanece. La santidad de esa persona es lo que va a permanecer después. Es que la belleza de una persona, esa es la gran mentira, no es el físico de una persona. La belleza de una persona radica en su ser moral, en su interior. Y eso no pasa, no muere. Cuando dicen la belleza se pasa, y de hecho es así de absurdo, pero la gente se mata por conservar una belleza que no es verdadera belleza, porque se les escapa, ¿no? Ven una arruga y se mueren. Ven un lunar, si ven un Michelin ya ni te cuento, o sea. Eso es el estuche frágil, efímero, que contiene la verdadera belleza de esa persona. Y la belleza de esa persona es la santidad, la participación de Dios que tiene dentro de sí, eso que se llama alma. Ahí está la verdadera belleza y no se pasa en contra de lo que nos dicen. Y no necesitamos ningún estilista ni ningún esteticista para que no se pase. Solo necesitamos contemplar la verdadera belleza y dejar que su belleza se vaya imprimiendo en nosotros. El cuerpo no hay que despreciarlo, porque lo ha creado Él, y es de Él. Pero no hay que convertirlo en un Dios, porque es una mentira. La gente buscando la belleza, esto es obra del maligno, claro, desfigura la belleza, ataca a Cristo de esta manera también. La gente buscando la belleza se centra en donde no está la belleza y descuida su verdadera belleza. Nadie se preocupa de embellecer su alma, solo de la última arruga que le ha salido por aquí. Este cuerpo tiene que morir, tiene que conocer la corrupción del sepulcro, es así. Y esa realidad hay que asumir, cuanto antes la asumamos mejor, porque más libres viviremos para ocuparnos de lo que no va a conocer la corrupción del sepulcro, que es donde radica mi verdadera belleza. Mi verdadera belleza, aquella de la que Dios mismo está enamorado, no se pasa, al contrario, se irá incrementando, cada vez seré más bella, más hermosa. Y cuando sea realmente bella y hermosa será cuando pueda comparecer ante la belleza infinita, cara a cara. Y el mayor interés de Dios es embellecerme para que llegue ese momento. Eso es la santidad. No es una cosa de sacristía que huele incienso. Los santos no están en los altares ni en las iglesias. Los santos andan por la calle y hablan y se mueven. Y a veces no saben que llevan dentro de sí ese tesoro, ¿no? Y mirando al más bello de los hombres, nuestra belleza crece, aumenta. Y eso que a mí me hace bella, no muere. Eso que a mí me hace digna de ser amada, que es mi belleza interior, de la que Dios está enamorado, eso es inmortal. No solamente no se va a pasar, sino que no va a morir nunca. Eso es lo más consolador. Aquello por lo que yo amo a esa persona no va a pasar nunca. Esa es una de las cosas más consoladoras cuando alguien que amamos muere.
aquello que yo amo de esa persona que se ha ido, no ha muerto. Es eterno. Está vivo. Y está embellecido. Sumamente embellecido. Ha muerto. Ha terminado su cuerpo, sí. Pero aquello por lo que yo la amaba, que no es su cuerpo, su corazón, lo que era esa persona, su manera de ser, toda su bondad, todas las cosas buenas que tenía, su belleza interior, eso no se muere. Y esa es la fe, y esa es la esperanza. Y así tenemos que vivir, porque además es que es la verdad, o sea, no es un cuento chino, es la pura verdad, Es el arte de nuestra fe, ¿no? Y a eso tendemos, a esa belleza infinita en la belleza de Dios, ¿no? Él es el más bello de los hombres. Cuarto punto, santificados en Cristo Jesús. Ahora tenemos que ver qué significa para nosotros esta santidad de Cristo Jesús. Es que no hemos visto, todavía no hemos visto nada. Nos queda muchísimo por ver. Es un pozo infinito, no tiene fondo. Vamos a ver un poco, pero no vamos a ver más que unos esbocitos frente a lo que nos espera. Ya os he dicho que es siempre el otro, es siempre más. Siempre nos va a superar, nunca vamos a poder ver en todas las charlas del mundo hasta la parusía cotorreando, podríamos llegar a... Siempre estaríamos dando pinceladas, ¿no? Nunca llegaríamos a ver. Bueno, pues digo que Dios es el que nos santifica en Cristo. Vamos a ver lo que la santidad de Cristo significa para nosotros y exige de nosotros. Tenemos que pasar, dice el padre Cantalamessa, del querigma a la parénesis, de lo hecho, de lo manifestado, a lo que tenemos que hacer. Eso significa querigma, lo hecho, lo manifestado ya, y parénesis, el plan de acción, lo que hay que hacer. Pero antes de nada, hay que dar una buena noticia, un anuncio gozoso, a propósito de la santidad de Cristo. Todavía hay más noticias, yo os digo que estamos aquí empezando, ¿no? Una buenísima noticia que tenemos que anunciar. Y es que este anuncio que vamos ahora a coger no es tanto que Jesús es el santo de Dios, que lo es, o el hecho de que también nosotros tenemos que ser santos e inmaculados, en cuanto a que Jesús nos comunica y nos regala su santidad, su belleza, sino que Él mismo es nuestra santidad. Esa es la buena noticia. Él es mi belleza, Él es mi santidad. Simplemente estar con Él me pone guapa, vamos. No hay que romperse mucho la cabeza. Él es mi belleza, Él es mi santidad. Está escrito, San Pablo nos lo dice, que por nosotros se ha hecho sabiduría, santificación y redención. Todo padre humano puede transmitir a sus hijos lo que tiene, pero no lo que es. A mí mis padres me transmitieron genéticamente la vida y una serie de cualidades que están en mi código genético y que he recibido de ambos, ¿no? Esto, todo bicho viviente que circula por el planeta, no solo los hombres, también los animales. Todos tenemos un código genético en el cual nuestros progenitores nos han transmitido una serie de datos que tenían en su código genético a vez ellos. Esto es así, ¿no? Y eso toda criatura que da lugar a otra, que genera otra, le transmite parte de lo que tiene.
pero no de lo que es. Mis padres no me han dado lo que son, ni me han dado lo que soy. Me han dado lo que tenían, pero lo que ellos tenían y me han dado no es lo que yo soy, aunque forma parte de mí. Esto es como un trabalenguas, pero es así. Mi padre y mi madre me han dado lo que tenían, me han transmitido la vida humana, con una serie de características fisiológicas, también psicológicas, pero no me han dado lo que ellos son, no lo pueden dar. Nadie, ningún padre, ninguna madre puede hacerlo. Si es un artista, si es un científico, si es un santo, los hijos no tienen por qué ser artistas, científicos, santos. Puede ser que les gusten estas cosas, pueden enseñárselas, pero no se las pueden transmitir como si fuera una herencia. Los ojos azules sí, el pelo rubio también, el carácter pues también a veces, la inteligencia pues también. Aunque de padres listos salen hijos tontos y viceversa, pero ¿cómo es tan inteligente esta persona? Pues porque su padre es un cerebrito, entonces luego pues bien. Eso sí, pero lo que es en esencia no se transmite en herencia. Jesús sí. Jesús en cambio no solo nos transmite en el bautismo lo que Él tiene, sino que nos hace lo que Él es. Él es el Hijo de Dios y nos hace hijos de Dios. No solamente nos hace participar de su herencia, del reino, que ya sería mucho, es que nos hace lo que Él es. Yo no era hija de Dios, y en el bautismo Jesús, con su gracia, me ha hecho hija de Dios. Y al ser hija también heredera, claro, de lo que Él tiene, pero sobre todo me ha hecho lo que Él es. Él es el único que puede hacer eso.